Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, pero muy buenas tardes tengan todos amigos oyentes de Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y hoy estoy acompañándoles desde Radio Tuyú en 92.5 en FM y estamos para hacerles compañía durante esta media horita. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias también a la radio que también nos permite salir al aire como cada domingo desde hace más de 52 años. La verdad que estamos felices de poder compartir este domingo. Hemos iniciado ayer la primavera, este mes tan especial, y mes que estamos hablando acerca de la Biblia, porque este es el mes de la Biblia. Y en este domingo vamos a comenzar, pero también antes de ir a la parte del programa en sí, voy a dar los números de teléfono donde ustedes se pueden comunicar por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema que quisiéramos que tratemos, o alguna necesidad también inclusive, y se pueden comunicar al 2267 43 60 53, 2267 43 60 53, y si no también al 2254 41 67 17, 2254 41 67 17. También pueden ingresar en YouTube en Iglesia UEA Madariaga y también pueden ver los programas que hemos emitido ya a lo largo de todo este tiempo y también este que estamos haciendo ahora, en este momento. Tenemos una invitación también para nuestro lugar de reunión allí en la Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga, los miércoles a las 18:30 y también los domingos a las 10 horas. ¿Sí? Y invitamos también a aquellos que están pasando por alguna necesidad también de abrigo, de ropa, que los días lunes a las 16 horas pueden presentarse allí para recibir alguna prenda que estén necesitando, o quizá bien para donar algo, quizá que puedan estar donando para que otra gente que tiene menos recursos en este tiempo que estamos viviendo tan complicado, podamos también ser de utilidad y de ayuda a toda esa gente, ¿sí? Así que bueno, recuerden, lunes a las 16 horas, también allí en el lugar de nuestra reunión, donde tenemos allí nuestra iglesia, ahí al ladito de la panadería tan famosa, ¿no? La Loma. Bien, vamos ahora al programa en sí, y lo que queremos presentar en este mediodía es justamente un segundo programa que hemos realizado con el pastor Sergio Slavin. Así que ya nomás lo ponemos al aire. Muy bien, hoy estamos nuevamente como el domingo pasado con Sergio Slavin desde la provincia de Corrientes, porque hicimos un programa el domingo pasado con Sergio y bueno, nos quedaron algunas cosas en el tintero. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, mi querido amigo Carlos Fabián, muy bien, bendecido, gracias a Dios, acá en Corrientes. Y bueno, igual que ustedes, que están, bueno, en el caso de ustedes, de tu iglesia y vos, están haciendo estos programas radiales por el mes de la Biblia. Nosotros también estamos haciendo algunas cosas en Corrientes. El miércoles pues nos recibieron el honorable Consejo Deliberante, o sea, los concejales, sí, y pudimos presentarles sobre el mes de la Biblia. De hecho, acá en Corrientes, tanto gobierno provincial, municipal, Consejo Deliberante, Poder Legislativo, todos declararon el mes de la Biblia como de interés provincial, municipal. Bueno. Así que bueno, pudimos compartir la importancia que tiene, más que importancia, es central en la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Así que bueno, y de verdad que doy gracias a Dios que lo pudiste hacer. Te queda hoy, domingo, y el próximo domingo para compartir sobre la Biblia. Exactamente, y qué buena noticia esto que nos das, acerca que en Corrientes se ha decidido hacer esto. ¿Cuánta razón teníamos también al otro día que decíamos el domingo pasado, con respecto que si la Biblia estuviera más presente en las escuelas, por supuesto nivelar en el hogar, si las Biblias fueran leídas más a todo nivel, ¿cuántos problemas menos tendría la sociedad, no? Por supuesto, las cárceles estarían
no estarían superpobladas como ahora, estarían bastante vacías, podríamos andar tranquilos por la calle, no tendríamos los problemas de la corrupción que hay en la economía política y que tanto nos golpea, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. No habría tampoco ideologías políticas que son ateas y que destruyen, y bueno, y todas esas otras cosas que vemos últimamente que va tomando cada vez más lugar y que son preocupantes. ¿Por qué? Y por la falta de Biblia. Claro, claro. Y que hay que distinguir esto, Sergio. No sé si a vos te pasa, yo lo vengo viendo ya hace algunos años a esto, varios años te diría, que cuando uno habla de una cuestión espiritual y nombra la Biblia o menciona a Dios, un gran porcentaje de la gente dice, bueno, pero la religión no, porque la religión me defraudó, porque la religión esto, o porque los curas o los pastores o quien fuera el líder religioso, pero no se trata de eso. Entonces, a veces uno tiene que terminar explicándole que las personas pueden también inclusive saber de la Biblia, pero al no ponerla en práctica tampoco hace ningún efecto. ¿Me comprendés? Es lo mismo que cualquier filosofía o teoría que no se lleva a la práctica. De hecho, hay movimientos, bueno, como el comunismo, aunque hoy hay todavía quienes lo profesan, pero fíjate cómo cayó en los países más importantes donde estaba, porque era una teoría muy buena, pero en la práctica jamás estuvo. Entonces, más allá que la palabra en sí misma, la palabra de religión, no es incorrecta, porque yo profeso la religión cristiana, vos también, pero bueno, no es eso a lo que nos referimos. Nosotros hablamos de la Biblia, palabra de Dios, y obviamente de una relación personal con el mismo Dios creador, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y esa gente que dice, me decepcionaron, en un sentido tienen razón. ¿Por qué? Porque los hombres lamentablemente cometemos errores, pero la verdad que el error fue de quien está decepcionado. ¿Por qué? Porque puso su mirada en un hombre, en un ser humano falible, y no en Dios y su palabra. Cuando nosotros predicamos, estamos saliendo ahora por la radio, vos lo hacés no sé hace cuántos años por la radio. Vos no sos perfecto, no sos obviamente, tratás de tener un buen testimonio, vivir en integridad, familiarmente, como en tu trabajo, tu negocio, todo, pero alguna falla tenés que tener, porque si no, no estarías más acá en la tierra. Claro. Yo también las tengo, y si nos miran a nosotros, se decepcionan. Tienen que mirar a Cristo, a la palabra, y eso es lo que nosotros queremos hacer, y damos la vida por ello, por Cristo, por la cruz de Cristo y por la palabra de Dios. Qué bárbaro, tener un libro que ha sido escrito hace tantísimos años, que cada día se difunde más, que cada día se difunde en países donde, inclusive, bueno, vos mencionabas hoy los países comunistas, ¿no? Que tanto se hizo para exterminar, y aún entrando en el régimen comunista, que era tan duro, antes de que cayera tan duro, la palabra de Dios seguía llegando. Hoy podríamos hablar de los países como China, como Corea del Norte, como Afganistán, tantos lugares donde hoy la Biblia está prohibida terminantemente. Sin embargo, la Biblia no deja de existir y no deja de inclusive entrar a esos países, porque evidentemente no es un libro más. Sergio, ¿no? Fíjate que la Biblia también habla de economía, de la ecología. Obviamente no es el centro de la Biblia, no está para eso la Biblia. No es el mensaje central. Claro, y quien sigue los consejos bíblicos va a vivir mejor. Fíjate, vos hablaste de algunos países del otro lado del mar. Acá en América tenemos algunos países comunistas donde aquí hay una cierta persecución a los cristianos, pero no es como en aquellos lugares. Corea del Norte, por ejemplo, hoy te matan directamente, es gravísimo, pero se ve en la economía, se ve cómo está el Estado, cómo está cómo está destruido esos países. ¿Por qué? Y porque han puesto su mirada o su base en algo que es absolutamente contrario a Dios y a su palabra escrita, que es la Biblia. Claro, sí. Y hablando de cosas que marca la Biblia y que han sido motivo inclusive de estudio no solo arqueológico, sino a veces hay numerosos documentales de cosas que están escritas en la Biblia
y que ciertos científicos tratan de investigar, estudiosos de, bueno, tanto de historia como de fenómenos del clima. Hay un fenómeno que sucedió, que está relatado en la Biblia, y como que falta un día en la humanidad. A ver qué... Y lo han descubierto, los astrónomos, los científicos lo han descubierto, aunque hay quienes dicen que no, porque no se ajusta a lo científico. Mirá, Galileo Galilei, que el científico astrónomo, dijo la siguiente frase: la Biblia no pretende enseñarnos ciencia y se acomoda a los conocimientos de cada momento. Ese relato al cual, ese episodio al cual te referís, está en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 10, donde había una batalla muy importante, y si se hacía de noche se le complicaba a los israelitas y podían ser incluso derrotados por los enemigos, que eran gente que realmente querían destruirlos, ¿eh? Y entonces necesitaba que el día en sí mismo se extienda. Entonces nosotros vamos a la Biblia y en cualquiera de las traducciones que tengamos vamos a leer que José dio la siguiente orden: sol, detente en Gabaón, que era así una zona allí, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, la luna se paró, hasta que, bueno, terminó la batalla, concluye de esa frasecita, dice que el sol no se puso casi un día entero, casi. Luego estudiando los astrónomos les encuentran eso, y ahora te voy a aclarar para los que están escuchando cómo se completa el día entero. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo sol detente si nosotros sabemos que el sol no es el que gira sino la Tierra? Bueno, quiero decirles una cosa. Esto que tenemos en la Biblia se escribió aproximadamente en el 1400 antes de Cristo, o sea, 14 siglos antes de Cristo. Y descubrir que la teoría heliocéntrica de Copérnico y de Galileo Galilei, que está centrado alrededor del Sol, en el 1400 aproximadamente después de Cristo. En definitiva, son 28 siglos entre la frase de Josué y el descubrimiento que no es el Sol el que gira. Entonces, dos explicaciones podemos dar. Una es sencilla. Dios sabía perfectamente cómo era el tema, que no era la Tierra, el Sol el que giraba, sino la Tierra. Pero Josué no lo sabía. Entonces, Josué pudo haberlo expresado así, y Dios, por decir así, entendió y detuvo el movimiento de rotación diario de la Tierra. Eso podría ser una explicación así sencilla, pero hay una explicación científica, y es que en el hebreo la expresión de Josué sería: sol hace silencio. ¿Y qué fue lo que descubrieron los científicos? Que el sol emite ciertas ondas sonoras que son las que provocan la rotación de la Tierra. Al detenerse esas ondas sonoras, la Tierra quedó quieta. Obviamente ustedes dirán, sí, pero ¿cómo no se cayeron todos? Que la ley de gravedad. Dios creó todo, así que Él tiene absoluto poder para controlar todo. A Él no se le escapa nada. Bueno, sí. Digo que si es, en el otro bloque vamos a hablar tal vez de un hecho que alguien desafía la ley de la gravedad también con respecto a eso, pero bueno, lo dejo para el otro bloque. ¿Y cómo se completa el día entero? Para que sepan los oyentes. Casi un día entero, dice acá, pero los astrónomos descubren que les sobra un día de 24 horas. Claro. Hubo un rey que estaba muy enfermo, el rey Ezequías, va a hablar con él el profeta Isaías, y le dice que se va a sanar, que va a vivir más años, porque primero le va y le anuncia que está por morir, pero Dios le dice, no, le voy a dar unos años de vida, y para que tenga una prueba, este hombre, este rey, le dice que el sol, el reloj de sol, ustedes saben, el reloj de sol va girando conforme a los 360 grados de un círculo, y le dice, ¿qué es más fácil, que avance o que retroceda? Y el rey dice, retroceder imposible, va a avanzar. Bueno, para que veas que Dios te va a dar más años de vida, el reloj del sol va a descender 10 grados, y 10 grados corresponde a 40 minutos, y ahí se completa el día completo que le falta a los astrónomos, y por eso pusieron el 29 de febrero, un día extraordinario, maravilloso, porque un 29 de febrero me tocó nacer a mí, pero para completar ese día faltante lo pone cada 4 años. Así que cada 4 años festeja vos. Exacto, por eso soy un pibe.
Pero qué bárbaro. Esta historia la pueden ir a buscar también en la Biblia y leerla. Mira, te propongo hacer una pausa. Y en los libros de ciencia. Claro, para claro. darse cuenta que no le estamos engañando. Claro, no es solamente algo que figura en la Biblia, sino en los libros de historia seguramente también, ¿o no? Exactamente. Bien. Sí. Hagamos una pausa, Sergio, y enseguida estamos. Dale. ¿Sí? Dale. Listo. Enfoques Cristianos. Un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente. Ver la realidad bajo la lupa de Dios. Bien, estamos con Sergio Slavin desde la provincia de Corrientes y estamos haciendo un segundo programa con él, precisamente acerca de este mes de la Biblia, y estamos hablando de algunos hechos que para algunos pueden ser hechos curiosos, Sergio, pero los que conocemos un poquito más la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia, si bien no es el tema central o científico de la Biblia, pero son temas que son importantes también de ver y que la historia cuenta y los libros científicos inclusive no puede negar. Entonces no se contradicen muchas cosas que a veces quieren hacerla que la Biblia diga una cosa y no es así, no se contradice absolutamente la Biblia. Pero hay una parte más que habíamos dejado del domingo pasado, que está justamente en un salmo que vos ahora vas a compartir, Sergio. Sí, bueno, los que conocen la Biblia saben que hay 150 salmos. Y hay uno que es larguísimo, tiene versículos o versos 176, porque hay cada 8 versículos va el alefato, o sea, el alfabeto hebreo. Y notablemente, alguien se tomó el trabajo de observar que cada uno de esos 176 versos menciona de alguna manera la palabra de Dios, o la ley, o los testimonios, o los estatutos, o los mandamientos, o la palabra, y es interesantísimo. Según se cree, según dicen los comentaristas, fue escrito por el escriba Esdras, del cual se dice que era un escriba diligente, que se había dedicado a estudiar bien lo que tenían ellos en esa época, por supuesto, de la ley, a aprenderlo bien y después enseñárselo al pueblo. O sea, tiene mucho, la Biblia, la palabra de Dios, tiene mucha más importancia de la que lamentablemente hoy se le da, tanto en las iglesias como fuera de las iglesias. Hoy vos decías al comienzo, si en las escuelas se diera más posibilidad y más lugar a la palabra de Dios, a la Biblia, habría muchísimo menos de los gravísimos problemas que hoy enfrentamos en el mundo, de todo tipo. De lo que se les ocurra pensar de lo malo, se evitaría mucho si la palabra de Dios fuera conocida. Por ejemplo, acá no vamos a leer los 176 versículos, no nos alcanza el tiempo, pero uno de ellos, si alguno tiene su Biblia abierta, dice el 119, en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Querés evitar caer en pecado? Que la palabra de Dios te guíe, que no te equivoques, y bueno, conocer, lee la Biblia. El mismo en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿por dónde anda? Con guardar tu palabra. Por supuesto que para eso es necesario conocerla. El mismo salmista le dice a Dios: tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Y así va siguiendo. Por ejemplo, uno se siente mal a veces. ¿Quién no se siente abatido, triste por alguna cosa? Bueno, en el 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y así después pide que nos haga entender. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Camino refiriéndose a las cosas que Dios nos enseña. Y voy a seguir viendo algunos. Por ahí, si querés hacer un comentario, me decís. Sí, porque una de las cosas que ahora estaba pensando, que vos fíjate,
en la historia, en la Biblia, se relata el hecho central de la venida de Jesucristo al mundo, Dios hecho hombre. Ahora, Él también, siendo Dios, se fijó en la palabra, o sea, y le dice a los que lo seguían y también a nosotros, si me aman, guarden mis mandamientos, le dice. Y dice, exactamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que en esta cuestión, que a veces decimos, no, yo creo en Dios, mucha gente te dice, yo creo en Dios, sí, considero la Biblia, pero no se traduce en los hechos. Por eso Jesús también de él decía, el que tiene mis mandamientos, que es justamente su palabra, y la guarda, la pone en práctica, la lleva adelante, ese es el que ama a Jesús. Pero no podemos, teorizar nuestra forma o nuestra manera de pensar y agregarle algo, porque la Biblia ya está escrita y ya es lo que hay que hacer. Entonces, no es que de pronto la filosofía nuestra, de como quisiéramos pensar, está correcta, sino está enfocada en lo que dice la Biblia, porque el mismo Jesús dijo que hay que seguir su palabra. Tal cual. La filosofía en sí misma no es mala, el asunto cuando se desvía de la palabra de Dios. Pero, viste, Fabián, que recién leí el primer versículo que leí, el verso es, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Sí. Uno de los primeros relatos que tenemos en los evangelios, en Mateo capítulo 4 y Lucas 4, es cuando Jesús es llevado al desierto, estuvo allí 40 días de ayuno, de oración, antes de comenzar su ministerio, y termina esos 40 días con la tentación del mismo Satanás que vino a tentarlo. Y nosotros sabemos, porque quien no reconoce esto no sabe nada de lo que se refiere a quién es Dios y sus atributos y su eternidad, que Jesús podía haberle dicho a Satanás, mandate a mudar, claro, no me moleste, tenía autoridad para hacerlo. Sí. Sin embargo, vemos que ahí están escritas 3 tentaciones que le presenta a Satanás, muy astuto, muy atrevido, y las 3 Jesús se las contesta, escrito está. O sea, le mencionó frases del Antiguo Testamento, lo que los hebreos judíos llaman Tanaj, le mencionó frases de allí, escrito está. Por lo tanto, querés evitar caer, porque la tentación, quédate tranquilo, que viene todos los días, el diablo no afloja. Querés vencer, conocer la palabra de Dios, aprendela y usarla, y el diablo no puede resistirse a la palabra escrita de Dios, no puede, por eso termina esa historia de los 40 días del desierto, que Satanás se apartó, se fue. Claro. Bueno, tenemos que aprender. Y otra cosa que vos dijiste que no la tenía prevista decir, pero me hiciste acordar de algo. Vos dijiste, no es lo que nosotros digamos, que agreguemos o quitemos. Lean su Biblia y fíjense que al final de la Biblia, ya en el Apocalipsis dice que está prohibido, que Dios no va a pasar por alto si nosotros le sacamos cosas a su palabra, esto no me gusta, esto lo quito, esto no lo voy a hacer, o le agregamos, bueno, dice así, pero le podemos agregar esto, le podemos agregar aquello. Cuidado, porque hay un juicio muy fuerte de parte de Dios a quien quita palabras de la Biblia o agrega palabras. Exacto. Claro que sí. Sí, y no es la Biblia tampoco es un libro para andar jugando no es un libro de cuentos, no es un libro místico. Cuidado con desestimar, de ningunear, como se dice ahora, ¿no? Sí, exactamente. Es sagrado, o sea, y es para tenerla en cuenta. O sea, yo creo que no va a haber excusa. El ser humano, digo, en su totalidad, no tendrá excusa frente a Dios el día que todo esto se termine, esta historia humana se termine, porque Dios se encargó perfectamente de enviar lo que Él quería que supiéramos. Y a través de lo que supiéramos, justamente encontrar al Salvador de nuestras vidas, que es Jesucristo. O sea, ¿cómo entablamos una relación con Jesucristo si no es a través de su palabra? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si allí está, vos mencionaste hoy que Jesús le dijo a la gente que lo escuchaba, escudriñen, lean, investiguen en las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Claro. Y otra cosa que para nuestros queridos oyentes, que a veces se da
básicamente se da entre aquellos que no tienen una relación personal con el Señor o que tal vez no se congregan, pero también puede darse entre algún creyente que puede, hay dos cositas que se pueden hacer. Una es aplicar cábalas a la Biblia. Ay, bueno, si leo algo bueno me va a salir bien. Si encuentro tal cosa en la Biblia, las cosas van a ir bien. Esa es una que está mal. Y otra, vos siempre lo habrás enseñado tanto en el programa como allá en la congregación, que uno tiene que hacer un estudio ordenado, sistemático de la palabra de Dios, una lectura de ir buscando, de tomar, bueno, voy a tomar el Evangelio según San Juan y lo voy a ir leyendo un capítulo por día para que el Señor me hable. Pero hay gente que agarra su Biblia, la abre de golpe, pone el dedo y lee lo que está. Claro. Mira lo que me salió. No es lotería la Biblia, no es juego de azar. Tengamos cuidado. Sí, y por ese motivo también se han fundado muchas sectas, porque han sacado la Biblia del contexto y han hecho un desastre total, ¿no? Y después vemos que, de repente, lo hemos visto mucho en los países del norte, como Estados Unidos, que ha habido sí, pero tenían la Biblia, sí, pero lo seguían a él, que supuestamente era un pastor o era un líder religioso, pero hizo un desastre, porque cuando se toma una parte mal interpretada de la Biblia, se puede hacer un desastre con vidas, con personas. Claro. Y entonces, cuidado. Hay sectas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero hay otras que están muy alejadas del verdadero evangelio y que lamentablemente, si uno sigue sus enseñanzas y las aplica y las cree, no va a ser salvo, no va a tener eternidad con Dios porque está yendo por un camino equivocado. Claro. Y muchas de esas sectas nacieron de personas que se congregaban en una iglesia cristiana, evangélica, conforme a la palabra de Dios, pero ellos decidieron interpretar a su propia manera. Y Dios me habló, me dijo así, me dijo esto otro, me reveló, como el caso de Smith con las planchas de oro que nunca existieron y cosas así. Cuidado, porque la Biblia es palabra de Dios, pero mal interpretada. Es lo mismo que un medicamento. El medicamento es para tal cosa, vos lo tomás porque se te da la gana, y te va a hacer daño. No solo no te va, porque no estás enfermo, no te va a curar, te puede provocar un daño. Vos sos mecánico y tenés un montón de herramientas, pero hay herramientas que se usan muy bien para algunas cosas, como la mansa loco, mejor dicho, el martillo, pero no lo vas a usar para un montón de cosas, no tenés que usar otra herramienta. Exacto, sí, es real. Bueno, Sergio, el tiempo es tirano en radio, vos lo sabés, yo te agradezco. Un minuto final para que le digas a la gente que de este tiempo, qué consejo con respecto a la Biblia, más allá de todo lo que hemos dicho. Sí, mi consejo es sencillo, no te compliques con la Biblia, lo que no entendés, primero y antes que nada, orar a Dios, el Espíritu Santo es el que te va a dar sabiduría, y si no, acudís a los que por la gracia de Dios hemos sido puestos por el Señor para compartir, obedeciendo el mandato del Señor de ir y enseñar todas las cosas, en este caso específico el pastor Carlos Fabián. Y básicamente, si te tengo que dar un consejo, una palabra final, lean sus Biblias todos los días de su vida, todos los días. Le doy un testimonio. A los 7 años me regalaron mi primer Biblia. Hace 61 años, nunca dejé de leerla. Y aunque le parezca mentira, yo he leído muchísimos libros, y hay libros que cuando lo lees una vez te sobra. Sí. La Biblia la podés leer toda la Biblia durante toda tu vida, y todos los días Dios te va a dar una palabra nueva para tu vida. Impresionante. Gracias, Sergio, te mando un gran abrazo. Y igualmente, siempre. Saludos a mis amigos, que todavía no los conozco, pero ya los tengo como amigos de Madariaga. Dale. A tu familia, a la congregación, y Dios les bendiga abundantemente. Gracias, amigos, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este domingo. Que Dios los bendiga y tengan una muy buena semana. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.